celulares, o si no, mandarlos volando, por favor. No sé por qué tenemos que recordar al pueblo cada domingo de eso. El silencio grita. El silencio grita. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Quiero hacer algo diferente en esta escuela dominical, por favor. En Juan capítulo 8, donde ha estado el pastor ya por un buen tiempo y continúa con esta sección de escritura. Primeramente, permíteme expresar mi gratitud en el nombre de la iglesia y también del pastor por todos que participaron en la reunión de las mujeres el día jueves. Gracias por toda su participación en la enseñanza de la hermana Janie, y también gracias por todos los varones que participaron en la reunión de los hombres el viernes en la noche. Ambas sesiones fueron excelentes y fueron grabados, y le quiero animar de regresar y ver y escuchar de nuevo. Hay muchas cositas en ambas enseñanzas de sutileza que se pierden si no regresa a escuchar de nuevo esas enseñanzas que sucedió aquí el jueves pasado y el viernes. Muy bien, vamos a abrir por favor en Juan capítulo 8, y en esta primera media hora quiero hacer algo diferente esta mañana. Por esa razón no tienen sus separatas, y quiero que vean conmigo un versículo 31, por favor. No, perdón, 32, ¿no? Dice, y porque los pastores están ya, Pastor Joe y su familia están saliendo del país por un tiempo, quería compartir estos pensamientos con ustedes en frente de ellos, porque me gusta evitar la política que siempre existe dentro de las iglesias, el juego que tienen los hermanitos, ¿no? Y ya saben que yo soy bien directo y voy a seguir siendo directo en este asunto. Dice en Juan capítulo 8, versículo 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Note lo que está hablando aquí de la verdad. Aquí habla de la verdad moral, habla de la verdad salvadora, habla de la verdad que obra. La verdad se tiene que obrar, se tiene que trabajar, no se puede solamente intelectualizar, y es la verdad viviente, la verdad que se tiene que vivir. El problema en esta iglesia, como en muchas otras iglesias en el mundo, es que somos demasiados educados intelectuales, donde nos damos el lujo de perdernos en ese mundo, en esa esfera, en ese ambiente intelectual, pero no lo ponemos en práctica. Y esta verdad no es simplemente algo que uno debe conocer, ¿no?, sino algo que debe practicarse. Mira lo que dice en versículo 31, por favor, en Juan capítulo 8. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Quiero que usted note la primera parte de este versículo, se pierde. Se estaba dirigiendo a religiosos. Se estaba dirigiendo a gente que conocían la palabra. No eran ignorantes, no eran paganos felices, no eran incrédulos, eran gente que conocían mucho más de algo que Dios, porque en el judaísmo desde chiquito tenían que aprender la palabra de Dios, tenían que memorizar la palabra de Dios, tenían que comprender lo que estaban memorizando. Estamos hablando de una gente que estaba empapeada en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y le dijo, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Lo increíble de esta declaración, que se lo tuvo que decir a gente que asistía a la sinagoga cada semana. Este es el shock. Igual como nosotros hoy en día en las iglesias. Es el conocimiento y la experiencia de la realidad verdadera, que es contraposición a la realidad falsa. Es la verdad. Tenemos dos realidades, una verdadera y una falsa. ¿Estamos claros? Y muchos optan por la mentira, la verdad falsa, que es la mentira. Automáticamente.
Y si tiene un poquito de paciencia, esto lo voy a explicar, el concepto. Son las verdades y las partes internas las que nos impulsa a caminar en los caminos del Señor. Permíteme, abre sus Biblias en Salmo 51, en versículo 6. Salmo 51, versículo 6, por favor. Y lo que quiero, por favor, que escuche mi corazón. Por favor. No te fijes en mi fachada. Eso no te va a ayudar. Pero mi corazón, escuche mi corazón. En Salmo 51, versículo 6, perdón, el salmista dice, he aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. En Efesios capítulo 5, por favor, versículo 9. En Efesios capítulo 5, versículo 9, escuche lo que dice. El apóstol Pablo dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, en toda justicia y en toda ¿qué? Verdad. Verdad. Y tenemos que reconocer que la verdad siempre nos va a chocar a nosotros, porque vivimos en un mundo falso. La falsedad de este mundo es normal. Tenemos que comprender eso. Regrese conmigo, por favor, en Juan capítulo 8. Ahora vamos a ponerlo en su contexto. Versículo 30 hasta 32. De nuevo, por favor. Nunca he leído un versículo 1000 veces y de repente un día te pega en la cabeza y dice, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Cuántas veces he leído eso y nunca me habló? Bueno, así es la palabra. Ella es rica, profunda, amplia, ¿no? Y siempre escoge el momento preciso para hablar a tu corazón. No a tu intelecto, a tu corazón. Aquí dice en versículo 30, en Juan capítulo 8, hasta el versículo 30 y 32, en la Biblia de América dice, al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad, la sola no te hace libre, es la verdad que tú conoces, la verdad que tú vives, la verdad que tú aplicas. En Dios habla hoy, la versión católica romana dice, cuando Jesús dijo esto, muchos creyeron en él. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, amados hermanos, por favor, una vez más, trate de escuchar mi corazón hoy día. Hoy comenzamos a movernos en una dirección específica a petición del pastor Joe. El pastor Joe ha pedido que el hermano Héctor Valenzuela cubano, se centre específicamente en el evangelio, ¿no? El evangelismo y en la oración en nuestro estudio bíblico de miércoles por la noche. Y eso es lo que vamos a hacer. Específicamente. ¿Por qué? Porque ese es el llamado primordial de la iglesia. No es para entretenerlos, es para entrenarlos en poner en práctica lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y comprendo que por la naturaleza nuestra hay una resistencia. Yo comprendo eso. Pero a pesar de su resistencia y todas las excusas que ponen, porque nosotros somos expertos en eso, vamos a seguir adelante en una dirección específica que el pastor ha pedido. Ahora, se me ha pedido a mí que me concentre en el discipulado y también en las finanzas de nuestra iglesia en la escuela dominical. Y eso lo vamos a hacer también. Específicamente, quiero que todo lo que estamos haciendo es algo intencional. No es de casualidad. Y por esa razón estoy hablando con ustedes en esta media hora para que ustedes sepan que ya se ha dialogado, si hemos hablado, estamos de acuerdo lo que el pastor quiere hacer. Tanto el hermano Héctor como yo
Nos enfocaremos en el discipulado como un cumplido, un complemento o suplemento a la predicación, ¿no? Y enseñanza dominical que hace el pastor cada domingo. Hoy, el próximo domingo, nuestra hora de escuela dominical se dividirá en 2 secciones de media hora, específicamente por la siguiente razón. La primera media hora enseñaré y la segunda media hora el hermano Héctor enseñará para preparar la iglesia ¿para qué? El evangelismo, ¿no? Esto, yo creo que tú comprendes esto, y creo que lo comprendan muy bien. Y estoy personalmente compartiendo, ya ustedes lo saben, el evangelio, ¿no? Y evangelizando 5 días a la semana, lo estoy haciendo, ¿no? Sea en la televisión, sea en la radio, ¿no? Y me acompaña el hermano Héctor, ¿no? Y el pastor Joe, semanalmente. Pero sin embargo, nosotros no podemos ser los únicos, ¿no?, involucrados en la gran comisión y el evangelismo. No podemos ser. El evangelismo y la gran comisión no es la obra del pastor, es la obra de la iglesia. Tú no puedes pagar a ningún pastor ningún sueldo para hacer tu trabajo. Es tu llamado, es nuestro llamado, ¿me comprende? Y eso es lo que vamos a hacer. El domingo que viene, ¿no?, entrante, cuando me dice es que mi dedo pequeño, el dedo grande me molesta, y que mi mamá llamó y mi abuela que esto, ¿sabe qué? Eso son puras excusas. Son puras excusas. Porque me imagino que muchos de nosotros tenemos vergüenza de compartir el evangelio, pero el que murió en la cruz no tuvo vergüenza a morir públicamente por ti. Y por esta razón, el hermano Héctor va a dirigir a la iglesia en el evangelismo en casa el primer domingo, no de cada mes, que es el próximo domingo, el día 7, ¿correcto? El día 7 de mayo. Note que la gran comisión y el evangelismo no son una sugerencia, no es una recomendación, no es una buena idea, ¿no? Es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un mandato, no es algo opcional. Ahora el hermano Héctor y su esposa Mónica estarán visitando regularmente a los miembros de la iglesia en sus casas y visitando a los visitantes también regularmente. Quiero que te lo sepa bien. Te llaman, tocan tu puerta y luego dicen, mi mami dice que no estamos aquí. Y eso literalmente me pasó años y años atrás. Toqué la puerta y el niño contestó, ¿quién es? El pastor. Y él grita, ¡el pastor! Dile que no estamos. Mi mamá me dice que no estamos. Dile que le espero. Ahora, quiero animarlos, por favor. Quiero animarlos a ser obedientes también a los ujieres, por favor. ¿No? En las instrucciones sobre cómo entrar en este santuario y también estar sentados. Estamos buscando a tener orden, por favor. En la casa del Señor no es tu casa, es la casa del Señor. Por favor, no cambie sus asientos después, cuando se ha designado un asiento. Ustedes tienen sus mañitas. Y yo te digo, ellos están autorizados, los ujieres, a hablar con el pastor. En su ausencia van a hablar conmigo y yo te aseguro que yo no tengo ninguna vergüenza a confrontarlo. Esta es la casa del Señor, no es su casa, es la casa del Señor. Por favor. A los ujieres se le ha dado autoridad para sentarte de acuerdo, ¿no? Y debemos ser conscientes también de los otros miembros y visitantes que vienen detrás de ustedes. Y el hermano Ángel estaría anunciando y hablando hasta que se envejece sobre este tema, igual como tenemos que indicarle cada semana pagar sus celulares. Que ya debe ser algo automáticamente. Mira, ujieres, cada vez que entre una persona por la puerta, dile pague su celular. Estaba en Sudáfrica, en una iglesia, donde los ujieres paraban todo el mundo y no entraban. Su celular, sácalo. ¿Y por qué pague? Sácalo. Págalo. Y había gente que le gustaba encenderlo después.
Y venían otros sugieres con seguridad, lo levantaban y lo sacaban afuera de la iglesia y dice, regrese cuando aprendes, cuando estés un poquito más educado. Esto no es difícil, no es muy difícil, mis hermanos. Pero también estamos pidiendo a los sugieres que sienten las familias con bebés y los niños en la parte posterior de la iglesia. Como saben, estamos filmando nuestras sesiones, ¿no? Los cultos aquí. Y estos servicios se envían a la estación de televisión, a las emisoras. Eso es importante. Estamos a la misma vez evangelizando y estamos discipulando por medio de los medios de comunicaciones. A la misma vez, por favor. Permíteme también animarlos a entender que el domingo no es el día. Escuche bien, por favor. El domingo no es el día para que vengan con sus preguntas y buscando consejería del pastor Joe y Janie. Ni también es el tiempo para buscar al hermano Héctor y la hermana Mónica el domingo para buscar tu consejería. Y también no buscar a mi persona, a mi esposa. Este es el día del Señor. Ustedes tienen 7 días a la semana. Hay 6 días de lunes a sábado porque pueden levantar el teléfono y llamar. Pero ¿sabe por qué lo hacemos así? Es por conveniencia. Por conveniencia. Levante el teléfono. Compartimos un número celular y hacemos una cita y hablamos más tranquilo. Pero consumir el tiempo de ellos, que es el día del culto. Mira, el día del culto es el día del culto del Señor, no el suyo. Por favor, piense bien. Algo más amplio, más grande. Hacemos las cosas por conveniencia. Ese es el problema. Pero cuando tú quieres hacer algo, lo haces, ¿cierto, cielo? Entonces, por favor, nuestros números de teléfono celular estarán disponibles para ustedes y con gusto les regalamos todo el tiempo que tú quieras. Amén. Ahora, permíteme abordar algo aquí. Una cuestión más que parece surgir regularmente de los miembros y los visitantes. So, por favor, escuche mi corazón. Y es el tema que tanto el pastor Joe como yo estamos tratando de imponer nuestra cultura americana a la iglesia. Que nuestros estándares son demasiado altos. Esa es la acusación regularmente que se escucha en esta iglesia. So, con todo respeto, por favor, permíteme ponerle un paro a eso. Si tú no reconoces la palabra de Dios y dice que es un creyente, algo está mal. Alguien está mintiendo. Bueno, eso no es cierto. Para empezar, ustedes son americanos. Su argumento no tiene base. La única diferencia es que nosotros somos norteamericanos y ustedes son sudamericanos, pero son americanos. Por favor, deja las tonterías. Si realmente crees que estamos tratando de imponer nuestra cultura, entonces no nos ha escuchado o entendido lo que hemos estado enseñando. Eso está claro. Y si estamos realmente enamorados de nuestra cultura del norte, entonces ¿por qué estamos viviendo aquí en el sur? ¿Por qué dejamos todo? Carro, casa y todo. Yo y mi esposa no tenemos lugar para vivir en el norte. Abandonamos todo. Cuando yo escucho sus argumentos que no tienen fundamentos, es porque no tienen un argumento bíblico. ¿Por qué queríamos nosotros imponerle una cultura que está completamente depravada y corrupta? Yo estoy más que convencido de que nuestra cultura en el norte es absolutamente depravada y corrupta. ¿Y por qué quiero yo imponer eso aquí? O el pastor Joe. A decir la verdad, hemos fallado. Hemos fallado en discernir la diferencia entre un precepto cultural y un precepto escritural bíblico. Debemos entender que los preceptos culturales siempre agradan y por definición a nuestra carne.
Todo, mira, tú tienes que entender que lo cultural 100% es aprendizaje. No hay nada en cualquier cultura que tú estás hablando en el mundo que es innato. No hay nada en cualquier cultura del mundo, incluye el norte y el sur, que es parte de su ADN. La única cosa que tú tienes de su ADN es la sangre y nada más. Todo lo demás es aprendizaje. Todas nuestras mañas, costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera, todo es aprendizaje si es que somos honestos. Y yo le doy duro a la cultura en todos los países que yo voy, incluso más a donde yo vengo. Porque reconozco que la mía está completamente, absolutamente, perfectamente corrupta. La cultura siempre agrada a la carne. La cultura es un comportamiento de aprendizaje que se basa exclusivamente en los estándares y ideas del hombre sobre lo que está bien y lo que está mal. Cada cultura define lo que es bien y lo que es mal dentro del contexto de su cultura. Ahora, ninguno de ellos cumplen con el estándar de Dios. La cultura se basa en el reino terrenal del hombre. Nacemos en la cultura, vivimos en la cultura, nos casamos en la cultura, tenemos nuestros hijos en la cultura, somos educados en la cultura, nuestro sistema judicial se basa en la cultura y nuestra sociedad y nación se basa en la cultura. Con razón nos definimos por eso. Por supuesto, es natural. Todo tu pensamiento, todas sus emociones, todos sus sentimientos han sido entrenados en la cultura. En la cultura no llamamos mentiras a nuestras mentiras. Voy a repetir, en la cultura no llamamos nuestras mentiras mentiras, y lo he oído aquí en esta iglesia. Lo llamamos nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Es que así somos. Ahora yo entiendo eso, si estamos hablando con un mundano, pagano, feliz en la calle, yo comprendo eso. No lo comprendo aquí adentro. Así es que somos en nuestras culturas. En las escrituras, una mentira es una mentira. El pastor Joe no tiene el lujo de acomodar tu mentira. El hermano Héctor no tiene el lujo de acomodar tu mentira. Yo no te doy lujo para acomodar tu mentira. Nos mentimos dentro de esta iglesia continuamente sin avergüenza y no nos molesta. Una vez más, escuche mi corazón, por favor. El hermano Héctor el miércoles martilló unos conceptos que muchos se perdieron. Y por un problema técnico no se logró grabar. Pero dio una enseñanza que le voy a pedir a él a grabar de nuevo, del miércoles. Y lo debe de escuchar. Y lo hizo con una sutileza, pero a la misma vez directo. Ahora bien, los preceptos culturales, por definición, se oponen a los preceptos escriturales. Siempre hay una contraposición, siempre. Y esa es la lucha que muchas veces tú y yo tenemos adentro cuando escuchamos algo. Y debe ser natural cada vez que nos reunimos. Ahora bien, los preceptos bíblicos son, por definición, opuestos a los preceptos culturales. El pastor Joe y yo estamos llamados a enseñar y predicar los preceptos de las Escrituras, no los preceptos culturales. Así que por definición habrá un conflicto en sus corazones, habrá un conflicto en sus mentes, habrá un conflicto en sus sentimientos para obedecer sus principios culturales o los principios escriturales. Eso es natural. Pero si me dice que eres un creyente verdadero, genuino, nacido de nuevo,
No puede seguir abrazando y montando sus argumentos culturales. Esa es la batalla entre la luz y las tinieblas. Regularmente se nos recuerda dentro de esta iglesia que el pastor Joe y su familia y yo y mi esposa no somos peruanos. Regularmente se nos llama la atención eso. Y usted tiene razón, nosotros no somos cristianos. Yo pensaba que estábamos discipulando cristianos, no peruanos. Y nos hacen saber eso regularmente y con mucho orgullo. Ustedes son cristianos, ¿sí o no? La Biblia enseña que tenemos una doble ciudadanía. Tenemos nuestra ciudadanía aquí en la tierra, así como nuestra ciudadanía en el cielo. Uno de los propósitos de la iglesia y su discipulado es entrenarnos sobre cómo navegar adecuadamente nuestra doble ciudadanía. Debemos aprender a poner tanto énfasis en nuestra ciudadanía celestial como lo hacemos con nuestra ciudadanía aquí en la tierra. Si el 99% de nuestras reacciones a las advertencias bíblicas son culturales, entonces debemos examinar si somos cristianos nacidos de nuevo o no. Bajo el paradigma cultural, tendemos a reaccionar en la carne. Bajo el paradigma bíblico, respondemos por el liderazgo del Espíritu Santo. Por favor, abren sus Biblias en Gálatas capítulo 5. Porque en un momento va a entrar nuestro querido hermano Héctor. En Gálatas capítulo 5, por favor, note conmigo versículo 18 hasta el versículo 24. Amén. Dice en Gálatas capítulo 5, comenzando el versículo 18 hasta el versículo 24, aquí en la Biblia de la América, depende qué versión de la Biblia tú tienes, algunos tienen, hay varias Biblias aquí en esta iglesia, pero mira lo que dice, pero si sois, ahí me quedo yo, 3 semanas, pero si sois, note la declaración cualitativa que presenta el apóstol Pablo, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí están los preceptos culturales. Ahora vean los preceptos escriturales. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En la Biblia Católica Romana lo pone así, en versículo 18. Pero si el Espíritu los guía, si es que, entonces ya no estarán sometidos a la ley, que son los preceptos culturales en la religión. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Versículo 19. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos, practican la brujería, mantienen odios,
mantienen discordias, mantienen celos. Pues me encanta esa versión. Es difícil no entenderla. Y dice, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los he así, si se portan, no tendrán parte del reino de Dios. En cambio, lo que el Espíritu produce es ¿qué? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús, si es que son, ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador justo con sus pasiones y sus malos deseos. No dice que están en el proceso de hacer, y en griego ya lo hicieron. Es un dicho hecho. Ahora, esta es la dirección que tomaremos como iglesia para movernos de la carne al espíritu. Esto requiere mucho trabajo y mucha paciencia. Mucha paciencia. Finalmente, cambiaremos nuestro estudio bíblico de los miércoles por la noche de 6 a 7. Comuniqué con el pastor Joe, de 7 a 8. Comenzando este miércoles. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes se han quejado de que no salen del trabajo hasta las 6 p.m. y al tiempo. Ahora vamos a descubrir la verdad. Ahora vamos a descubrir la verdad. Tengo entendido que antes de la pandemia, ¿no? El servicio los miércoles de la noche era a las 7 p.m. Y como todo el mundo con una tremenda ansiedad de rezar a lo normal, vamos a rezar a lo normal. El silencio grita. Ahora, permite, por favor, hermano Héctor, por favor, ahora permite, por favor, que nuestro pastor y su familia pueden viajar en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y a su retorno, que encuentre una iglesia saludable, una iglesia fuerte, una iglesia obediente. Amén. Oremos. Gracias, Señor, que en esta mañana has permitido que el Espíritu Suyo nos se pueda dirigir a nuestros corazones, a nuestras almas, a nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, Señor, para comenzar a encaminar el camino recto que debemos de caminar, Señor. Es un privilegio, Señor, a servir a tu pueblo, a tu iglesia, a tu reino, Señor. Y debe ser el deseo de todos nosotros de hacerlo, Señor. Ahora, Padre, prepara nuestros corazones, Señor, para este siguiente domingo en la evangelización que se va a realizar debajo del liderazgo de nuestro querido hermano Héctor. En el nombre de Jesucristo. Amén.